Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente al aula virtual Matelúdica. Soy tu profesora Elizabeth González y para todos mis estudiantes de séptimo grado, el día de hoy los voy a acompañar a desarrollar el tema 1.10, recíproco de un número. Este tema, chicos, es muy fácil. Veamos. El problema inicial nos pide realizar las siguientes multiplicaciones. Tenemos el literal A, 3 por 1/3. Recuerda que cuando tenemos un entero multiplicado por una fracción, convertimos ese entero en una fracción escribiendo un 1 de denominador. Entonces vamos a multiplicar. Esto ya lo habías hecho anteriormente en otros grados. Se multiplica de forma directa. Numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces esto es igual a 3 por 1, 3, y 1 por 3, 3. Al hacer la división de 3 entre 3, esto nos da que es igual a 1. Y listo chicos, hemos terminado. Veamos el literal B. Menos 5 tercios por menos 3 quintos. En este caso, como ambas son fracciones, procedemos a multiplicar. Lo haremos de forma directa. Recuerda que estamos multiplicando dos fracciones de igual signo, por lo tanto el resultado será positivo. Como ya operamos los signos, ahora solo vamos a concentrarnos en los valores absolutos de las fracciones. Entonces, multiplicamos 5 por 3 y luego 3 por 5. 5 por 3, 15 y 3 por 5, 15. Al hacer esa división, tenemos que la respuesta es 1. Si observas, cuando en una fracción tenemos lo mismo en el numerador y en el denominador, esto es igual a la unidad. Ahora nos preguntan, ¿cuál fue el producto en los literales anteriores? Como ya habrás observado, en ambos literales el producto fue menos 1. Fue 1, perdón. Luego el 2 nos dice, ¿qué característica tienen los multiplicadores de cada multiplicación? Recuerda que en una multiplicación el primer término es el multiplicando y el segundo es el multiplicador. El primer factor es el multiplicando y el segundo factor es el multiplicador. Entonces nos está preguntando la característica de los multiplicadores, es decir, del segundo factor. Si eres observador, ya te diste cuenta que el multiplicador no es nada más que la fracción intercambiada de posición en el numerador y en el denominador del multiplicando. ¿Verdad que sí? Este tipo de números tiene su nombre. Se llama el recíproco de un número. Tenemos, por ejemplo, el recíproco de un número A cualquiera, es decir, un número entero, es igual a 1 sobre ese número, 1 sobre A. Y el recíproco A, veamos ahí que al multiplicar un número entero por la fracción 1 sobre ese número, este va a ser igual a 1. Luego tenemos el recíproco de una fracción, en este caso representada por A sobre B. No es nada más que intercambiar, chicos, numerador y denominador. Es entonces B sobre A. Y al hacer la debida multiplicación, siempre nos dará 1. Siempre recuerda que un número entero, para escribirlo como fracción, le ponemos un 1 de denominador. Vamos a hacer algunos ejercicios para asegurarnos que has comprendido el concepto.
El recíproco de 3/4 sería 4/3. Intercambiamos numerador y denominador. ¿Cuánto sería el recíproco de menos 4/5? El recíproco sería menos 5/4. Ojo que el signo se mantiene y cambian, ¿verdad? Numerador y denominador. Literal C. El recíproco de menos 1. Este es un entero. Recuerda que como entero se expresa de esa forma y la idea es el recíproco. Para ello, intercambiamos numerador y denominador y nos damos cuenta que al hacer esa división, 1 entre menos 1, obtenemos que la respuesta es menos 1. Es decir, que el recíproco de menos 1 vuelve a ser menos 1. Curioso, ¿verdad? Recuerda que no todos los casos serán así. En el literal D tenemos el recíproco de menos 1/3. Al intercambiar numerador y denominador nos quedaría menos 3/1 y eso es igual a menos 3. El recíproco de E. Recuerda que la característica que tiene un número con su recíproco es que al multiplicarlos, la respuesta es 1. Si todavía no encuentras el recíproco de 0, pregúntate, ¿habrá un número que al multiplicarlo por 0 da 1? Es imposible, ¿verdad? Todo número multiplicado por 0 es 0. Por lo tanto, este número no tiene recíproco. Algo muy interesante, ¿no crees? Ahora vamos con el literal F. Hay algo en especial y es que no está en fracción, sino que en decimales. Te recuerdo un poquito cómo convertir decimales a fracción. Cuando es 0 punto y tiene 1, 2, 3 decimales o más, lo que vas a hacer es escribir la parte decimal como numerador, en este caso el 4, sobre, y en el denominador vas a escribir un número 1 seguido de tantos ceros como decimales tenga, en este caso como era un decimal, seguido de un 0. Y ahí tenés ya la fracción, 4/10, 4 décimos. En este caso la fracción se puede simplificar, hay que hacerlo. Mitad de 4 es 2 y mitad de 10 es 5. Obtenemos entonces la fracción 2/5. Y lo que vamos a hacer es encontrar su recíproco. Entonces intercambiamos numerador y denominador y obtenemos que el recíproco es 5/2. Eso está interesante, chicos. Ahora los invito a resolver el ejercicio del lapicito. Te tengo encerrados los literales H, I y J. ¿Por qué razón? Son decimales. Antes de encontrar el recíproco, tienes que trasladarlos o convertirlos en fracción. Te lo dejo para que lo hagas en tu cuaderno y luego vienes a ver si hiciste de forma correcta esa transferencia. Bueno, chicos, vamos a convertir estos decimales a fracción. Como les había dicho anteriormente, lo que se hace es contar cuántos decimales hay. Son 2. Entonces, esos decimales los vamos a escribir en el numerador y en el denominador vamos a escribir un 1, seguido de tantos ceros como decimales había. Como hay 2 decimales, entonces seguido de 2 ceros. Y ahí tenemos ya nuestra fracción. Si se puede simplificar, hay que hacerlo, chicos. 25/100, claro que sí. Quinta de 25 es 5, perdón. Y quinta de 100 es 20. Luego, quinta de 5, 1. Quinta de 20, 4. Y ahí tenemos ya nuestra fracción. Sería entonces 1/4.
Ojo, no he hecho más que convertirlo a fracción. Te dejo a ti encontrar el recíproco. Vamos con el menos 0.6. Convirtámoslo a fracción. Ojo que cuando es menos no olvides escribir el menos en la fracción. Y volvemos a hacer lo mismo. ¿Cuántos decimales hay? 1. Vamos a escribir este decimal como numerador. Y vamos a escribir un 0 seguido de tantos, un 1, perdón, seguido de tantos ceros como decimales había. Como solo había un decimal, entonces un 0. Y ahí está la fracción. Simplifiquémosla, ¿verdad? 6 tiene mitad, que es 3, y 10 tiene mitad, que es 5. Lo que nos dice que nuestra fracción es menos 3/5. Te dejo a ti convertir esta fracción en el recíproco. Bueno chicos, y eso sería todo por hoy. Fue un gusto tenerlos en la clase. Un saludo a todos. Si te sirvió, suscríbete y comenta. Dale like y comparte. Muchas gracias por estar en clase, chicos. Adiós.